¿Qué tal? Muy bienvenido a una nueva edición del especial constituyente de Agricultura, donde buscamos dilucidar qué está pasando con la Convención Constitucional, analizar algunos de los artículos aprobados y, por supuesto, las materias más importantes para la ciudadanía, donde ya ha habido algún contenido aprobado desde la Convención, así que vamos a estar conversando sobre eso. Hoy día nos acompaña Claudio Salinas, él es director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. ¿Qué tal, Claudio? Y bienvenido a este especial constituyente. Hola, José Francisco. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá conversando un tema que desde la Coordinadora nos interesa bastante. Hoy día, sin duda, uno de los temas que más ha marcado la discusión pública ha sido la participación ciudadana o especial de las organizaciones de la sociedad civil dentro del proceso constituyente. Obviamente eso ha despertado muchas polémicas, en particular respecto a lo que fue las iniciativas populares de norma, lo que fue la consulta indígena. Cuéntanos un poco en qué estuvo esa participación ciudadana, cuánto ha influido verdaderamente en el proceso y en qué quedaron, por ejemplo, cosas como por ejemplo que la convención iba a sesionar en regiones, pero después vimos que no prosperó. Cuéntanos un poco ese panorama general. Sí, mira, la participación ciudadana durante este proceso ha tenido distintas como etapas, procesos, que si es que uno le quiere llamar, pero la gran conclusión que uno puede sacar de todos estos procesos es que ha sido una gran estafa. ¿Por qué digo esto, José Francisco? En un principio nosotros desde la Coordinadora, con todos los movimientos de la sociedad civil que estuvimos participando activamente, tomamos la decisión en un comienzo de participar activamente en este proceso. Creíamos que este era un tema que nos competía a todos, no solamente a quienes estaban redactando este borrador de texto constitucional, sino que a la ciudadanía en general. Y fuimos partícipes, quisimos en una primera instancia participar en todas las audiencias públicas, vimos con muy buenos ojos, nos inscribimos más de 50 con todos nuestros movimientos y solamente pudimos participar en 2. Supuestamente esta especie de tómbola te asignaba a quienes iban y quienes no iban, vimos que ya estuvo cargado hacia un lado, quienes iban a exponer, y esto era sumamente importante porque cuando uno iba a exponer a estas comisiones, quedaba esto en un borrador, perdón, en un texto, un acta de las exposiciones, y naturalmente se habían representado solamente en este borrador o en estas actas solamente una posición como si se representara a toda la sociedad civil, y eso no era así. Entonces, un primer antecedente que a nosotros nos llamó la atención, bueno, ¿por qué se nos discriminó a algunas instituciones, a algunas fundaciones, a algunos movimientos de la sociedad civil en esa primera instancia? Pero bueno, dijimos quizás el tiempo tiene problemas. Para la convención siempre el tiempo ha sido una gran problemática. Estuvieron muchos meses resolviendo cómo iban a funcionar, pero cuando de verdad había que escuchar a la ciudadanía, siempre el tiempo fue un problema. Y luego vimos también con muy buenos ojos las iniciativas de norma popular. Dedicamos todo nuestro esfuerzo, José Francisco. Muchas organizaciones de la sociedad civil participamos en esto activamente, recorrimos el país, conseguimos recursos para levantar plataformas. O sea, hubo un trabajo profesional, hubo un trabajo de esfuerzo, un trabajo de voluntario para poder incentivar, porque dijimos, mira, quizás la gente que hoy día está escribiendo este borrador de texto constitucional no nos representa un 100%, y esta es la posibilidad para que nosotros, los ciudadanos, podamos ser partícipes de esto. ¿Qué nos prometieron, José Francisco? Nos prometieron que este iba a ser la casa de todos, que nos iba a representar a todos. Y lamentablemente, también con las iniciativas de norma popular nos dieron la espalda a la ciudadanía. Las iniciativas que recaudaron mayor cantidad de adhesiones le dieron vuelta a la espalda en materia de pensiones, en materia de educación, en materia de libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad religiosa. Muchas iniciativas que nosotros apoyamos, que impulsamos, lamentablemente fueron rechazadas en las comisiones. Muchas de ellas no alcanzaron ni siquiera a llegar al pleno, por tanto uno dice, bueno, esta es una participación de cartón, esta es una participación que quizás era un checklist para decir que hubo participación ciudadana, pero hoy día en definitiva eso no existió, no hubo. Y la gente no es tonta. La gente se ha dado cuenta de esto, nos ha tocado conversar con mucha gente que apoyó iniciativas populares, sobre todo con padres y apoderados, que apoyaron decididamente esto, porque esto les va a cambiar la calidad de vida y les va a cambiar las cosas de un momento a otro. Y hoy día se dieron cuenta que la convención le está dando vuelta a la espalda, y eso se está viendo reflejado también en la percepción ciudadana que hoy día existe de la convención. Y ahí, a propósito también de la participación ciudadana, y es que, claro, la convención también ha respondido frente a las iniciativas populares de norma. Dijo, mira, las reglas estaban claras desde el principio, lo único que nos comprometimos era que íbamos a escuchar las propuestas en la comisión como si fueran de un constituyente más, y por eso al final muchas ni siquiera llegaron al pleno. El gran problema como político que se dio es que la distribución de las mayorías en la convención hacía que cualquier iniciativa que no fuera cercana a la izquierda, que es mayoritaria en la convención, no tuviera ni una posibilidad de pasar al pleno. Y en ese sentido, cuando en particular las iniciativas mayoritarias o que reunían más firmas eran rechazadas, ¿cuál era como
¿Cuál era la reacción frente a eso cuando era, entre comillas, y es lo que dicen los constituyentes, un proceso que las reglas eran conocidas? Bueno, las reglas eran conocidas, la intentaron cambiar. Nosotros como Movimiento Ciudadano nos opusimos, por ejemplo, cuando querían modificar la regla de los 2/3, que se intentó hacer, que también era una regla definida. Y ellos se pusieron de acuerdo, en escuchar a la ciudadanía y que la ciudadanía iba a tener esta voz y esta participación. Esto no fue un tema que la ciudadanía rodeamos la convención y le exigimos que existieran estas iniciativas de norma popular, sino que salió del seno mismo de la convención. Ellos estuvieron dispuestos a que nosotros tuviésemos voz, representación y que eso sea a través de estas iniciativas de norma popular. Entonces, uno lo que espera es que si te dan las condiciones para poder participar, eso luego se vea plasmado. Y eso no existió. O sea, hoy día, ¿qué es lo que existió por un lado? Es que solamente nos dejaban participar, colocar nuestras ideas, que eso eventualmente sean discutidas en las comisiones, pero luego nos cerraron las puertas. Entonces uno está en la disyuntiva, bueno, ¿para qué hicieron esto? ¿Qué querían conseguir? Que solamente se plasmaran sus ideas, que solamente cuando les conviene a ellos, esas ideas sí son buenas y cuando no te conviene, bueno, por tanto, te rechazamos automáticamente. Ahí tú bien comentabas, José Francisco, que esto se debe a ciertas mayorías. Dentro de la convención, naturalmente, y no es ningún misterio, existen mayorías de izquierda radical y de izquierda. Y esas mayorías representan también a una votación circunstancial de un momento político que vivió el país ahí, pero meses después tuvimos una elección parlamentaria y las fuerzas políticas se equipararon. Por tanto, uno de la ciudadanía ve que la convención está mal representada, no representa el sentir ciudadano, no ha tocado desde la coordinadora estar en conversación en sectores populares, San Bernardo, La Pintana, Pedro Aguirre Cerda, y te aseguro que en estos sectores populares que sí creyeron en este proceso, que sí aprobaron, la gran mayoría de todo el mundo aprobó y está perfecto que hayan aprobado porque tenían sus expectativas de mejorar sus pensiones, su salud, etcétera. Eso no se está viendo reflejado. Por tanto, eso hoy día la convención no supo interpretar bien, que esa mayoría circunstancial que ellos tienen en ese momento era de acuerdo a una circunstancia particular que estábamos viendo como país, pero que no necesariamente eran esas ideas que por lo pronto son ideas fracasadas, es lo que la ciudadanía hoy día quiere. Nos prometieron Finlandia, han citado más veces a la Constitución boliviana. Por tanto, uno dice, bueno, ¿esto es lo que queríamos? Por supuesto que no. Y ahí, en ese sentido, cuando existe esta discordia respecto a la cantidad de firmas que reunieron las iniciativas populares y algunas que obviamente eran tramitadas en la comisión y algunas no se discutían, yendo ahí más al detalle de estas iniciativas, ¿cuáles fueron las que a tu juicio condicionaron más esta reacción negativa de la ciudadanía porque tenían más apoyo y finalmente fueron rechazadas sin la discusión debida o que finalmente primó la visión ideológica de la comisión que recibía esas normas? Sí, mira, yo creo que hay 3 o 4 súper importantes, pero como contexto general, hoy día debemos entender que a la ciudadanía, a los vecinos que estamos en contacto directamente con ellos desde la coordinadora, lo que les afecta es directamente los temas que le preocupan a ellos, a su familia, a su bolsillo. Uno cuando habla con alguien en un terreno común y corriente, por ejemplo en San Bernardo, que hemos estado mucho con Pedro Aguirre Cerda, y le comenta, mire, ¿esto es bueno o es malo para Chile? Dicen, sí, mire, es bueno o malo para Chile. Pero cuando le decimos, mire, esto es bueno o es malo porque afecta a su bolsillo, porque esto afecta a su familia, eso le hace mucho más sentido. Por tanto, aquellas iniciativas que los chilenos, que la ciudadanía ve que les afecta directamente, tanto que se apruebe o que se rechace, levanta las reacciones con mucha facilidad. Y en ese sentido, hay 3 o 4 iniciativas que yo creo que han calado muy fuerte en los chilenos. Primero, pensiones, sin duda alguna. O sea, hoy día, si es que hay algo que los chilenos tienen claro, es que las pensiones les pertenecen a ellos. No al Estado, no a las administradoras de fondos, sino que es parte de la propiedad de los chilenos. Bueno, discusión de esto hemos tenido esta semana, hemos visto los retiros, qué sé yo, y el proyecto de ley que ingresó el gobierno. Pero eso los chilenos tienen clarísimo. Hoy día, cuando existen las dudas legítimas, por actos, y no solamente por frases, sino que por actos materiales, que desde dentro de la misma convención, con respecto a poner en duda la propiedad de los fondos de los pensiones de los chilenos, por supuesto que la ciudadanía afecta mucho. Con Mi Plata No, que recaudó más de 60.000 adhesiones, que le hayan cerrado las puertas, ni siquiera en el Pleno, sino que en la convención, levanta muchas dudas de la ciudadanía. Entonces, eso es un primer tema que yo creo que es súper importante. Segundo, educación. Acá más de 50.000 firmas entre todas las iniciativas de educación que apostaban 3 cosas, José Francisco. 1, libertad de enseñanza. 2, derecho preferente de los padres. 3, la no discriminación del Estado en la repartición de los fondos. Por ejemplo, que no discrimine entre un colegio municipal en un aporte con un colegio particular subvencionado o fundación educacional sin fines de lucro. Uno dice, bueno, ¿esto qué afecta a la ciudadanía? Bastante. Si hoy día el 56% de la matrícula está en colegios particulares subvencionados o en educacionales sin fines de lucro, que en comunas de clase media es absolutamente mayoritario.
Si uno ve, por ejemplo, niños que tienen necesidades educativas especiales, el 90% está en este tipo de colegios. Y hoy día que eso esté en duda en la convención, por supuesto que a las familias, los padres y los apoderados están en alerta máxima. Porque la convención te da títulos bonitos, te dice, mira, si la libertad de enseñanza se va a seguir consagrada en este borrador, hoy día o mañana se va a votar en el plenario con respecto a educación, pero es con respecto a como ellos lo entienden. Porque si es que tu colegio es plurinacional, con identidad de género y otras cosas más, ahí recién vas a poder optar por libertad de enseñanza o por el aporte del Estado. Pero si el proyecto educativo no está de acuerdo con eso, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que todo queda determinado, dice en el borrador, a lo que la ley señala? Bueno, ¿qué ley es en particular? Entonces, esa incertidumbre que hoy día tienen los padres y apoderados, que hoy día representan a 3 millones de alumnos que estudian, 3 millones de familias que estudian este tipo de colegios, por supuesto que ha levantado alerta máxima. Y esto con respecto a educación, José Francisco, es sin duda alguna lo que nosotros mucho decimos cuando estamos en conversación y que lo sentimos también así, es que esto es patrimonio de las familias chilenas, la educación, la libertad. Cuando uno le pregunta a una mamá, a un papá, ¿quién crees tú que debe enseñar, que debe educar a tus hijos? Y por supuesto que nosotros, ¿por qué tendría que ser el Estado? Nosotros somos quienes debemos educar a nuestros hijos y queremos optar qué colegio es mejor. Sobre todo las familias de clase media, saben que la mejor herencia que le pueden dejar a sus hijos es la educación, por tanto, están muy preocupados con esto y están en una situación de alerta máxima, si me dice. Un tercer punto, sobre todo para quienes tienen una concepción de vida sobre ciertas materias, por supuesto que el tema del derecho a la vida. Y esto sobre todo no ha tocado y uno dice, esto quizás no tiene mucho sentido en sectores populares, pero sí lo tiene bastante, el valor de la vida, porque ellos saben que con esfuerzo y con sacrificio han sacado a su familia adelante, porque quieren a sus nietos, quieren a sus hijos, y que hoy día la convención deje de forma tan abierta el tema del aborto, que hasta los 9 meses eventualmente, aunque dudo que sea así, pero como aquí en la redacción así está, hoy día no tenemos mayor antecedente, bueno, eso levanta muchas sospechas, muchas dudas en las familias, por supuesto que sí. Y un cuarto elemento, José Francisco, te diría que es con respecto a la libertad religiosa, la libertad de expresión, la objeción de conciencia. Vimos que todas las iniciativas impulsadas por las distintas iglesias en este país, por el obispo González o por el Redum, un movimiento evangélico, protestantes, bautistas, fueron rechazadas en el pleno de la convención. Entonces uno, ante estas iniciativas que yo te digo que representan distintos sectores de la sociedad, uno se pregunta, bueno, ¿hacia dónde apunta la convención? ¿Por qué le da vuelta la espalda a los padres y apoderados, a la gente que quiere en sus pensiones, a la gente que quiere que ve en la religión una forma o estilo de vida y que por tanto la quiere manifestar sin problema y solamente lo limitan a como ellos lo entienden? Entonces uno dice, bueno, ¿hacia dónde están apuntando? Y esa es la gran pregunta que hoy día tiene toda la gente. Y ahí pasando a otro tema, si se quiere, pero que está muy relacionado, es cuál ha sido en la discusión constitucional el rol que se le da a la sociedad civil, porque la institucionalidad actual más o menos lo tiene relativamente resuelto, estableciendo esto del principio de subsidiariedad, que si bien no está reflejado literalmente en la Constitución, uno puede establecer que hay lineamientos que apuntan a eso, es decir, que la prioridad de resolver los problemas sociales primero la tiene la sociedad civil y después, en defecto, si es que la sociedad civil no puede hacerse cargo, tiene que asumir esa responsabilidad del Estado. Y eso obviamente ha sido un debate que está condicionado de muchos mitos también, pero es lo que está. Desde ese punto de vista, cuando uno ve otro tipo de normas, no sé, lo comentamos hace un par de ediciones de este programa respecto, por ejemplo, a lo de las cárceles, que descarta el rol de la sociedad civil en las mismas cárceles o de los privados y por tanto elimina la posibilidad de colaboración público-privada y eso hace que sea como una especie de antesala a lo que se viene después o al rol general que quiere promover la convención respecto a eso. ¿Cuál ha sido, a tu juicio, el rol que se le está dando a la sociedad civil para el futuro del país en la convención? Si es que hay normas aprobadas y cuál puede ser, de cara a lo que viene, finalmente cuál va a ser este rol que va a tener los privados, los particulares dentro de la sociedad y la institución próxima. Sí, mira, primero ahí comentarte qué es lo que nosotros creemos del rol que debe jugar la sociedad civil en general antes de pasar a la convención. Y nosotros creemos que en aquellas materias que el Estado no pueda o no deba, por supuesto que la sociedad civil tiene que hacerse cargo ahí y tiene que participar activamente. O sea, vivir en una sociedad en donde el Estado sea el único garante de toda la libertad, de los derechos, la actividad económica, por supuesto que sería vivir una dictadura ideológica, una dictadura que de ejemplo de eso tenemos en demasía. Por tanto, nosotros creemos que la sociedad civil tiene que jugar un rol preponderante, activo y que en muchos casos debe jugar en conjunto con el Estado, deben ser aliados en esta materia. Y acá, lo que estamos viendo en el borrador de texto constitucional
es que, en primer lugar, se le está dando más poder a los políticos. Hay varias normas que yo te podría comentar en donde uno ve que está deslumbrando que se le está dando mucho más poder a los políticos de lo que hoy día ya existe, por tanto se está limitando ahí el poder de la sociedad civil de poder actuar. Y por otro lado, donde vemos que el Estado está haciendo la única opción para las familias, para las personas. Y eso en desmedro naturalmente de la sociedad civil. Ejemplos de esto, por ejemplo, en temas de agua, cuando se quiere monopolizar el uso de las aguas, en temas de recursos naturales o la explotación, cuando dice que solamente será el gran Estado el que podrá ejercer la actividad económica en materias medioambientales, la explotación y la preservación de esto, y no la sociedad civil. Como que la sociedad civil lo que hace lo hace mal, o que se tiene un mal concepto de esto. Por tanto, aquí es muy peligroso. En educación exactamente lo mismo. Cuando se ve que solamente quienes comparten la visión casi que ideológica, porque ya estamos viendo una constitución o un borrador de texto constitucional con mucho contenido ideológico, y quienes suscriban a eso solamente puedan tener un proyecto educativo, bueno, se está limitando la participación de la sociedad civil en todo este tipo de actividades. Por tanto, eso nosotros lo vemos con bastante preocupación. También con respecto al tema de la propiedad privada o el ejercicio de actividad económica, cuando dice que se va a poder realizar actividad económica, pero que con mucho cuidado. Hay un artículo que dice con las actividades propias de los pueblos ancestrales, entonces hay mucha incertidumbre jurídica que hay al respecto, y se limita, por tanto, el espacio de participación de la sociedad civil. Con respecto a que se le está dando más poder a los políticos, en desmedro de la sociedad civil, la gente optó por esta convención, dijo: yo apruebo, y apruebo convención constitucional, no convención mixta, que era con la mitad del Congreso y la mitad de los ciudadanos. No, dijeron: nada de político en esto, queremos que solamente sean los ciudadanos comunes y corrientes, gente como nosotros, que escriba esta nueva constitución. Y hoy día, ¿qué es lo que nos estamos dando cuenta? Que esta constitución le está dando más poder a los políticos, con estas cámaras que están sacando, con darle este concepto de plurinacional, autonomía. La gente eso no quiere. Uno, cuando habla con la gente, dice: por supuesto que creemos que en Chile hay muchas culturas, pero que cada una de estas culturas sea con autonomía. No, la gente no apunta para eso. Entonces, hoy día vemos que con alarma cómo está quedando este borrador de texto constitucional, porque a nosotros, a la sociedad civil, en general nos está colocando en tercera o cuarta línea. Está primero el Estado, después vienen los pueblos originarios, qué sé yo, que pueden ser sociedad civil en algunos casos, pero a la sociedad civil en su conjunto nos está dejando en tercera o cuarta línea, cuando tiene que ser al revés. El Estado nace justamente para estar al servicio de las personas, y las personas se articulan a través de la sociedad civil. Y hoy día lo que vemos es justamente lo contrario, que el Estado quiere tomar un rol protagónico en todas las actividades y dejarnos en un rincón a nosotros, la sociedad civil, y eso, por supuesto, es muy peligroso. Y ahí, para ir terminando también, dentro de lo que se ve en la discusión y lo que uno puede seguir en la discusión de las comisiones y también en el Pleno, ¿cuál te parece a ti que va a ser lo que va a salir finalmente de la convención respecto a esta relación que tiene el Estado de articular con organizaciones privadas o de la sociedad civil frente a la resolución de problemas públicos que son esenciales para la ciudadanía? Tú comentaste educación, en salud, en pensiones, donde vemos que se han comportado una especie como de compartimento estanco, que cada uno tiene su lógica propia, pero desde un punto de vista general, ¿qué te parece a ti que es lo que finalmente va a terminar saliendo de la Convención Constitucional, especialmente considerando que queda cerca de un mes de discusión de fondo y después llega la Comisión de Armonización y de ahí ya no se puede hacer nada más en relación al fondo? Sí, mira, hay primero comentarte, José Francisco, que nosotros vemos que la agenda social que gatilló este proceso convencional fue totalmente dejada a un lado. Y eso lo vemos y también así lo siente la ciudadanía. Dicen: mira, yo apruebo porque quería mejores pensiones, y hasta el momento no tenemos ni una coma de pensiones, de vivienda, de seguridad, qué sé yo. Entonces, todas esas materias que gatillaron este proceso convencional fueron dejadas a un lado, y la ciudadanía hoy día se siente profundamente decepcionada por aquello. Eso como primer antecedente. Y luego, lo que estamos viendo es que, lamentablemente, como se está articulando este borrador de texto constitucional, es que se ve que quieren, por una posición ideológica que tienen, es que el Estado sea el gran, que resuelva todo, en todas las materias. Y cuando el Estado no puede resolver, ahí recién ingresa la sociedad civil. Muy por el contrario, como hoy día lo entendemos, no solamente en Chile, sino que en todos los países meridianamente desarrollados en el mundo. Y es justamente al revés. Entonces, hoy día vemos con malos ojos cómo se va a articular esto. Lo que también estamos súper atentos en cómo se va a quedar articulado en este borrador de texto constitucional el libre ejercicio, por ejemplo, de organizaciones, fundaciones o ONG,
cómo se articula la sociedad civil en general, que el Estado no meta la mano en esto, que esto es súper peligroso cuando el Estado quiere interferir en esto, en la autonomía de estos cuerpos. Y hoy día vemos con preocupación esto. Hay dos comisiones que estamos siguiendo con especial cuidado en torno a lo que es la agenda social, la Comisión de Derechos Fundamentales, pero también la Comisión de Sistemas Políticos. Y en ambas comisiones tenemos serias dudas. Por tanto, nosotros el llamado que estamos haciendo desde la coordinadora, con todos los movimientos que somos parte hoy día, es fundamentalmente dos. En primer lugar, a informarse. La gran mayoría de la ciudadanía no sabe lo que se está votando, no sabe lo que se está aprobando o rechazando, y tampoco sabe siquiera que hay un plebiscito de salida. La gente piensa que lo que se está aprobando o rechazando va a quedar en la nueva convención, y eso no es así. Por tanto, la primera misión es informarse y saber muy bien lo que está pasando. Y luego que se haga la pregunta legítima. Si es esta la constitución que quieren, ¿es esto lo que ellos votaron en este plebiscito? Si era esta constitución la que mejor lo representa. Y en la gran mayoría de los casos, José Francisco, te aseguro por las conversaciones que hemos tenido, nos hemos reunido en todo el país con cerca de 1000 personas, hay una sensación de desesperanza, de decepción, que esto no es lo que ellos habían aprobado y que tampoco esto es lo que mejor lo representa. Así que en eso estamos nosotros y vamos a continuar con este trabajo hasta tener el texto definitivo, este nuevo borrador de texto constitucional, y a partir de eso tomar la decisión de, desde el punto de vista ciudadano, si es que nos sentimos representados o no con este borrador de texto constitucional, pero hasta el momento de ninguna manera. Claudio Salinas, director ejecutivo de la coordinadora, muchas gracias por habernos acompañado en Muchas este gracias especial a ustedes. constituyente. Hasta luego. Y a ustedes muchas gracias por la sintonía, sigan atentos a los próximos capítulos donde vamos a estar explicando y comentando lo más importante de la discusión constitucional. Que esté muy bien, nos vemos.